Good morning, good morning, good morning. Buenos días y buenos días. On this happy and hot day in Sao Paulo. En este feliz y caluroso día en Sao Paulo. I am back here with Grayce, Estoy de nuevo aquí con Grayce, teaching you stuff from 1 Corinthians 1. enseñándoles cosas de Primera de Corintios 1. Look at verse 19. Miren el versículo 19. For it is written, I will dismantle the wisdom of the wise, Porque escrito está, desbarataré la sabiduría de los sabios, and I will invalidate the intelligence of the scholars. e invalidaré la inteligencia de los eruditos. This is a very, very strong statement. Esta es una declaración muy fuerte. But Paul is not afraid to using such strong words. Pero Pablo no tiene miedo de usar palabras tan fuertes. Paul is actually quoting the prophet of Isaiah. De hecho, Pablo está citando al profeta Isaías. Because when Paul says it is written, he's obviously talking about the Old Testament. Porque cuando Pablo dice está escrito, obviamente está hablando del Antiguo Testamento. And I believe it is Isaiah 29 verse 14 that Paul is quoting here. Y creo que es Isaías 29, versículo 14 que Pablo está citando aquí. So look, it is God who said through the prophet Así que mira, es Dios quien dijo a través del profeta that he will dismantle the wisdom of the wise. que va a desmantelar la sabiduría de los sabios. If God himself is doing that, Si Dios mismo está haciendo esto, then it does not even make sense to try to preach a clever gospel for clever people. entonces ni siquiera tiene sentido tratar de predicar un evangelio inteligente para gente inteligente, Because then it loses all of its power. porque entonces pierde todo su poder. Because God will continually resist the human wisdom. Porque Dios continuamente resistirá la sabiduría humana. The human wisdom is not going to understand anything from God. La sabiduría humana no va a entender nada de Dios. Hebrews tells us Hebreos nos dice that by faith we understand. que por la fe entendemos. See, the clever people want to first understand and then believe. ¿Ves? La gente inteligente quiere primero entender y luego creer. But the kingdom of God is the other way around. Pero el reino de Dios es al revés. First, you have to believe and then you will understand. Primero tienes que creer y luego entenderás. See, I, who have chosen to believe in the new covenant, Mira, yo que he elegido creer en el nuevo pacto, now I can understand it. ahora puedo entenderlo. It still surprises me how God can be so amazing, Todavía me sorprende cómo Dios puede ser tan asombroso, but I can understand it. pero puedo entenderlo. But I can only understand it because I first chose to believe. Pero solo puedo entenderlo porque primero elegí creer. We are so tempted to always give wisdom to the wise. Estamos tan tentados a dar siempre la sabiduría a los sabios. But you know, in my mentoring, Pero tú sabes que en mi seminario I was doing a whole series where I was teaching about wisdom. yo estaba haciendo toda una serie donde estaba enseñando acerca de la sabiduría. And I showed the difference between human wisdom and godly wisdom. Y mostré la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. And it is very, very opposite. Y es muy opuesta. So God is saying, the wisdom of the wise, I'm going to completely destroy. Así que Dios está diciendo, voy a destruir completamente la sabiduría de los sabios. What does it mean? ¿Qué significa esto? That means I need to always pursue godly wisdom. Significa que siempre necesito perseguir la sabiduría divina. But it also means I must preach the gospel in a simple way, not in human wisdom. Pero también significa que debo predicar el evangelio de una manera sencilla y no con sabiduría humana. That great preacher, Charles Spurgeon, Ese gran predicador Charles Spurgeon they called him the prince of all preachers. lo llamaban el príncipe de todos los predicadores. He's the guy who started the Baptist movement. Es el tipo que inició el movimiento bautista. A very powerful man of God. Un hombre de Dios muy poderoso. Do you know what he said? ¿Sabes lo que dijo? He said, if anybody does not preach in a way Dijo, si alguien no predica de manera that a 12-year-old child can understand it, que un niño de 12 años no pueda entenderlo, then it is wrong. entonces está equivocado. So we have to preach the gospel in a simple way. Así que tenemos que predicar el evangelio de una manera sencilla. Look, then God continues to say, Mira, entonces Dios continúa diciendo, and I will invalidate the intelligence of the scholars. e invalidaré la inteligencia de los eruditos. And that's the beauty of the kingdom. Esa es la belleza del reino. And that's the beauty of the gospel. Y es la belleza del evangelio. Look how Jesus chose his 12 apostles. Mira cómo Jesús escogió a sus 12 apóstoles. I have never yet met a pastor
Todavía no he conocido a un pastor who would choose these 12 men as his main leaders. que eligiera a estos 12 hombres como sus principales líderes. They were not the smartest people. No eran las personas más inteligentes. In fact, the Bible in Acts and also history tells us De hecho, la Biblia en Hechos y también la historia nos dice that they were uneducated men. que eran hombres sin educación. Why would God choose uneducated men to start the church with? ¿Por qué Dios escogería hombres sin educación para comenzar la iglesia? Why would God start this uneducated man ¿Por qué Dios iniciaría con estos hombres sin educación and send them out to preach the gospel of the kingdom? y los envió a predicar el evangelio del reino? You know why? ¿Sabes por qué? So that all of the glory comes back to God. Para que toda la gloria sea de Dios And so that the gospel remains a simple truth. y para que el evangelio siga siendo una sencilla verdad. God makes invalidate the intelligence of the scholars. Dios invalida la inteligencia de los estudiosos. Now that does not mean that we should not study. Ahora bien, eso no significa que no debamos estudiar. I study a lot. Yo estudio mucho, But it means that we do not put any reliance in our own studying, neither in our own wisdom. pero significa que no pongamos ninguna confianza en nuestro propio estudio ni en nuestra propia sabiduría. Our faith is in everything that comes from God, Nuestra fe está en todo lo que viene de Dios and it comes through the simplicity of the gospel. y viene a través de la sencillez del evangelio. Look, my friend, Mira, mi amigo, when things go really, really bad, cuando las cosas van muy mal, the clever and educated are not the ones who are going to be strong, los inteligentes y educados no son los que van a ser fuertes, unless they learn to simply trust in the power of the gospel. a menos que aprendan a simplemente confiar en el poder del evangelio. Those who are going to be strong in difficult times Los que van a ser fuertes en tiempos difíciles are the ones who've learned to live in simple trust. son los que han aprendido a vivir en la simple confianza. Trust in the power of the gospel. Confía en el poder del evangelio. I will see you tomorrow. Nos veremos hasta mañana.